Muy buenas tardes, sean bienvenidos al primer día del curso Medidas de Protección a los niños, niñas y adolescentes y el interés superior del niño. Extendemos un saludo al doctor Carlos Cabrera y a todas las personas que se encuentran conectadas a este curso. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes indicaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido, no usar sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat se publicará el link del registro al presente despliegue académico, hacer clic y completar correctamente los datos solicitados. Esto lo deberán realizar durante los días en los que se desarrollará este curso. Es importante mantener encendidas sus cámaras y los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. En el transcurso de la ponencia tendremos una ronda de preguntas, para lo cual deben utilizar la reacción de levantar la mano para habilitar sus micrófonos. En esta tarde contamos con la participación del doctor Carlos Cabrera, a quien agradecemos por haber aceptado la invitación de la Escuela de la Función Judicial. A continuación, daré lectura del extracto de su hoja de vida. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado de los Tribunales de Justicia de la República y doctor en Jurisprudencia de la Universidad Católica de Cuenca. Diploma superior en Investigación del Derecho Civil, especialista en Derecho Civil Comparado, especialista en Docencia Universitaria y magíster en Derecho Civil y Procesal Civil de la Universidad Autónoma de los Andes, Ambato, Ecuador. Se ha desempeñado como juez quinto de la niñez y adolescencia del Cañar, catedrático de las universidades catedrático de las unidades académicas de estudios a distancia, Derecho y Economía e Ingeniería Empresarial de la Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues, y La Troncal. Secretario de la Unidad Académica de Ingeniería de Sistemas Eléctrica y Electrónica, Universidad Católica de Azogues. Vocal, vicepresidente y presidente de la Comisión de Promoción Electoral de la Junta Provincial Electoral del Cañar. Actualmente es juez provincial de la Sala de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia, Adolescentes Infractores y Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Oro. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, Alejandra, a los distinguidos compañeras, compañeros, funcionarios judiciales y de las demás entidades que asisten en este día de ponencia, de análisis del tema que vamos a desarrollar a continuación. Quiero primero agradecer a la Escuela de la Función Judicial por la oportunidad de dirigir este conversatorio con todas las personas que asisten a este evento, así como agradecer a quienes se han inscrito y a quienes están ya conectados, a quienes están presentes dentro de la sala a este curso virtual con la finalidad de desarrollar el programa que se ha trazado. Con ello, entonces, yo quisiera, y ya la compañera Alejandra nos ha expuesto cuáles son las reglas con claridad del desarrollo de esta audiencia y de esta ponencia. Yo quisiera, además, decir que tratándose del tema con el que contamos, que en este caso son las medidas de protección y el interés superior de la niñez y adolescencia, sobre todo que tengamos un intercambio de opiniones, de criterios, de experiencias a través de las intervenciones de ustedes con preguntas, con criterios, con intervenciones que realmente nos permitan aclarar un poco más este tema y sobre todo que se pueda evidenciar vivencias, experiencias de cada uno de nosotros en el desempeño de nuestras actividades. Porque para nadie es ajeno que muchas de las veces, dependiendo de ciertos lugares o de determinados jueces, pues hay opiniones diversas y divididas, sobre todo en cuanto se refiere a medidas de protección. Entonces, ¿qué mejor oportunidad para poder compartir entre nosotros esas vivencias y poder sacar conclusiones, mejores conclusiones en cuanto al tema a desarrollarse?
Entonces, con ello, en cualquier momento, cualquiera de ustedes puede, pues levantando la mano, hacer uso de la intervención en este día de curso. Bien, el curso se ha trazado con el tema de, como ya se dijo, las medidas de protección y el interés superior de la niñez y adolescencia. Se ha trazado en los 3 días en la forma virtual, como está pactada, es decir, un total de 6 horas, para hablar sobre este tema, las medidas de protección, el interés superior del niño. Para ello, lo hemos dividido en 3 partes, precisamente para hacer uso de la ponencia en estos 3 días. La primera abordaremos sobre las medidas de protección en cuanto tiene que ver con su introducción, con su concepto, con su clasificación, con una visión al Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Es decir, haremos un análisis general de lo que implica y cuál es el motivo, cuál es la razón o por qué existen en definitiva estas medidas de protección y cuál es el objetivo final en definitiva que persigue estas medidas de protección. El segundo día, es decir, martes 19, abordaremos ya dentro de la clasificación de lo que son las medidas de protección, las medidas de protección de orden judicial, y ahí abordaremos las 3 que son exclusivamente de orden judicial: el acogimiento familiar, acogimiento institucional y la adopción. Y el tercer día, que es el día 21, abordaremos lo que son las medidas de protección en el orden administrativo, y ahí pues abordaremos todo el tema incluso de procedimiento, de impugnación y todo lo demás que tenga que ver con las medidas de protección de orden administrativo. Dicho sea de paso, medidas de protección que también pueden ser dictadas por jueces, juezas con competencia en materia de niñez y adolescencia. Me refiero a jueces de familia o jueces multicompetentes que tengan competencia en ello, o de unidades judiciales que están encargadas para el efecto. Bien, trazado así entonces el programa que vamos a desarrollar en estos 3 días, vamos a iniciar precisamente con el detalle o con el análisis de las medidas de protección. Primero decir qué nos trae o para qué sirve, por qué se han instaurado las medidas de protección en la legislación ecuatoriana. Y obviamente la respuesta es simple y sencilla, que creo que todos conocemos. Se debe pues a que, como sus términos los dicen, el sistema judicial y el sistema administrativo, a través de los diferentes organismos encargados del tema de niñez y adolescencia, buscan es justamente la protección de los derechos de la niñez y adolescencia. ¿Y por qué se busca la protección de los derechos de la niñez y adolescencia? Porque evidentemente las sociedades, la sociedad ecuatoriana y muchas otras más, traen consigo una serie de afectaciones y de violación a los derechos de la niñez y adolescencia. Entonces, a través de estas medidas, buscamos, pues, primero, si la afectación ya se ha dado, pues buscamos cesar esta afectación. Podemos buscar también resarcir de alguna forma ese derecho violentado, y en otros casos evitar que se produzca una violación de sus derechos. Entonces, para ello, sobre todo, el motivo principal por el cual se violentan los derechos de la niñez y adolescencia es pues la violencia que se ejerce en contra de este grupo etario, que, como ustedes conocen, es un grupo de consideración especial para nuestra legislación, partiendo de la Constitución de la República, así como del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y, por supuesto, los tratados y convenios internacionales relativos a derechos de la niñez y adolescencia. Entonces, ¿qué tipos de violencia podemos encontrar dentro o en contra más bien de la niñez y adolescencia?
Como sabemos, existen, digamos, tres grandes grupos de violencia o tres tipos de violencia que se pueden ejercer de manera general, que es la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. Pero no solamente se queda, digamos, en este tipo de violencia, sino que también puede ampliarse este catálogo de violencia en contra de la niñez y adolescencia. Por ejemplo, la violencia institucional. Y acá, por supuesto, a lo largo de este curso vamos a ir tocando temas quizá, quizá medio delicados y sobre todo quienes ejercemos las funciones de juezas y jueces en materia de niñez y adolescencia, ir pues haciéndonos una autocrítica e ir pues buscando cómo mejorar, cómo proteger de mejor manera esos derechos de la niñez y adolescencia para que este grupo tan importante de la sociedad tenga una mejor vida y se garantice de una manera más adecuada el desarrollo integral de la niñez y adolescencia. Entonces, si me refiero a violencia institucional, podríamos pensar que desde la misma función judicial, los jueces y jueces, muchas de las veces evidentemente sin intención de hacerlo, pero podemos generar otro tipo de violencia, digamos, que afecte a sus derechos. Por ejemplo, si un trámite urgente, un trámite que resulta ser eh, pues de resolución inmediata para tratar de evitar o para suspender esa violación de derechos de la niñez y adolescencia, no se lo hace con oportunidad. Entonces ahí pues esa violencia continúa y básicamente, si podemos llamarlo así, estamos avalizando, si se quiere, con la toma de o la no toma de decisiones adecuadas, la no toma de decisiones oportunas para evitar esta violencia en contra de la niñez y adolescencia. Y claro, todo el mundo sabemos y conocemos que muchos de los juzgadores, especialmente en materia de familia, seguramente en todas las partes del país, pero por ejemplo de manera puntual acá en la ciudad de Machala, pues la carga es bastante amplia para los jueces de familia y eso hace que evidentemente por esa misma carga no se pueda despachar con oportunidad los procesos, lo cual es absolutamente entendible. Pero también debemos los jueces, juezas de familia en temas de niñez y adolescencia, tener en cuenta el hecho de priorizar este tipo de derechos en beneficio de la niñez y adolescencia. Entonces, obviamente nosotros quienes más como jueces, juezas, garantistas de los derechos de la niñez y adolescencia, debemos tomar las medidas que contempla la ley, pero no solamente tomar las medidas, sino hacerlo de manera oportuna, de manera adecuada, de manera directa, de manera eficaz, para que realmente la niñez y adolescencia se sienta protegida por nuestras acciones como garantes del debido proceso, como garantes de los derechos de la niñez y adolescencia. De otro lado, por supuesto que existe también violencia institucional de muchas otras instituciones del Estado, como por ejemplo, si un niño o niña adolescente acude a una institución de salud, a un hospital, un centro de salud público, y no existen medicinas, por ejemplo, para solventar su enfermedad, evidentemente que constituye un tipo de violencia. Y así por el estilo podríamos enumerar muchas otras más de parte de varias instituciones que no precisamente van en el camino del interés superior del niño, como también lo vamos a tratar más adelante, sino que más bien contribuyen a afectar sus derechos que de por sí, obviamente, ya son afectados por la violencia que ejercen, sobre todo por las tres primeras que dijimos, violencia física, sexual o psicológica. Pero también puede haber otro tipo de violencia, como la violencia de género,
la violencia étnica o la violencia patrimonial, la violencia política, la violencia social, la violencia racial. Es decir, existe una serie de formas en las que se pueda violentar los derechos de la niñez y adolescencia. Y el primer llamado, por supuesto, a evitar este tipo de violencia es el Estado, ¿cierto? Y cuando nos referimos al Estado, por supuesto, es un conjunto, es el Estado completo a través de sus 5 funciones que tiene que buscar precautelar este derecho, cada uno en el ámbito de sus competencias. Principalmente el Ejecutivo a través de las políticas que debe definir para evitar esta violencia, o a través del legislativo que debe emitir las leyes necesarias para pues, disminuir este tipo de violencia, o a través de la judicial que debe tomar las decisiones adecuadas, o a través de la electoral que, por ejemplo, debe evitar la violencia política en época de campaña, etcétera. Es decir, son todas las instituciones que tienen que estar concatenadas con la finalidad de, de buscar el bienestar de la niñez y adolescencia. Entonces, frente a este panorama generalizado que lo he mencionado, los tipos de violencia, obviamente la ley contempla que una de las formas de evitar, de suspender o de precautelar que no se violenten derechos de la niñez y adolescencia es a través de las medidas de protección. Y entonces, para ello debemos partir realizando un breve análisis de lo que implica la violencia en contra de la niñez y adolescencia. Y para ello nos vamos a referir a algunas recomendaciones que ha hecho la Asamblea Nacional en relación a la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, particularmente en el caso Ampetra. Recordemos que la Asamblea Nacional para el periodo 2017-2021, precisamente en 2017, conformó la Comisión Especializada Ocasional denominada Ampetra, que tiene la finalidad de investigar los casos de abuso sexual a niñas, niñas y adolescentes, de manera particular en escuelas y colegios del país. Acá entonces con ello, obviamente, también podremos ver entonces que existe una violación, una violencia más bien en el ámbito de la educación. Y como no, en nuestro país, desde hace algunos años han existido graves denuncias, sobre todo en contra de profesores, de maestros, de maestras que obviamente, a más de ejercer una violencia física o social, incluso se ha existido violencia de orden sexual, lo cual evidentemente es gravísimo, mucho más aún viniendo de quienes están encargados de la educación de la niñez y adolescencia. Entonces, preocupados por esta problemática dentro de lo que constituye este tipo de violencia en instituciones educativas, es que se creó esta comisión con la finalidad de realizar el respectivo análisis. Y obviamente ya se ha emitido el pronunciamiento, el cual pues agregó sentido al diagnóstico del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, que desde hace mucho tiempo se veía y se hacía necesario, y que esto se llevó a cabo por iniciativa del Consejo Intergeneracional de Igualdad, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez y Adolescencia, UNICEF. Recordemos que a pesar de los avances en las primeras décadas o en las últimas décadas quizás del siglo pasado, pero sobre todo en estas primeras décadas de este siglo, más allá de demostrar una falencia y falta de preparación generalizado de los organismos de políticas públicas para niñez y adolescencia, el caso Ampetra y otros tantos de violencia se han encargado de traer a la superficie una fase quizá un tanto perversa, aunque no sea intencional, de nuestro sistema, que es la revictimización de niños, niñas y adolescentes en espacios destinados a su protección.
Yo creo que este es un tema sumamente delicado, la revictimización, que en el caso de la niñez y adolescencia, indudablemente, pues se utiliza o indudablemente existe dentro, sobre todo, de los trámites de orden judicial. Y este ya es un tema que atañe de forma directa a los juzgadores, a los jueces de familia, de mujer, de niñez, adolescencia, bueno, particularmente en este caso de niñez y adolescencia, de evitar esa revictimización, sobre todo cuando se traten en procesos especialmente de orden, delitos de orden sexual o incluso de violencia física o psicológica que se siguen. Pues para nadie es desconocido que muchas de las veces los niños, niñas y adolescentes, a más del dolor que les cuesta o el dolor que sienten el hecho de haber sufrido una violencia en contra de su integridad física, de su integridad psicológica o de su integridad sexual, tienen además que volver a repetir volver a contar esas vivencias, esa mala vivencia, esa mala experiencia, esa dramática experiencia, volver a contar una y varias veces a muchas personas, a los operadores de justicia, a los auxiliares de los operadores de justicia, a fiscalía, a los abogados que llevan el caso, etc. Entonces, debemos pues nosotros como juzgadores buscar la forma de evitar a toda costa la revictimización, teniendo en cuenta que obviamente la niñez y adolescencia es un grupo que necesita una protección especial y por lo tanto yo creo que ninguna, igual ocurre con la mujer cuando es violentada, ¿no? Derechos de la violencia contra la mujer y familia, también debe evitarse esta revictimización, pero mucho más si se trata de la niñez y adolescencia, que son seres humanos que evidentemente no tienen el suficiente desarrollo físico ni psicológico para entender la gravedad, digamos, de la situación en este caso. Entonces, el tema de preocupación acá ha sido la revictimización que nosotros lo compartimos, digamos, en este espacio y obviamente señalamos que nosotros como operadores de justicia estamos en la obligación de evitar aquello. Prepararnos entonces para cumplir el compromiso asumido con la firma de la Declaración del Desarrollo Sostenible, denominado la erradicación de todas las formas de violencia contra niños y adolescentes, requiere una mirada crítica de las capacidades institucionales. Requiere también una mirada crítica, que es lo que precisamente estamos diciendo, ¿no? Con relación a los operadores de justicia, pero obviamente también debe haber una crítica a las demás instituciones, sobre todo al Poder Ejecutivo, que es el que toma las decisiones, en este caso, para buscar en la mejoría siempre en los derechos de las niñas y adolescencia. También debe optarse por una adopción de una política integral. Yo creo que este tema debe tenerse muy en consideración cuando hablamos de política integral o cuando hablamos de reparación integral. Nos referimos a que debe ser de manera completa, no es solo establecer quizá por parte del Estado una política específica, una política única, sino más bien debe siempre, a través de las políticas que emita el Estado, buscarse una que sea de carácter integral, que resuelva los problemas de la niñez y adolescencia de manera integral. Así como el fortalecimiento del SNDPINA, que implica el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Entonces, con ello, obviamente, adoptando estas cuestiones principales, buscaremos mejores días, digamos, para la niñez y adolescencia. ¿Cuáles son los desafíos del SNDPINA? Como ya dije, el Sistema Nacional de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia,
en donde obviamente está inmiscuido el Estado de manera completa a través de sus respectivas funciones. Entonces decía, ¿cuáles son los desafíos en el enfrentamiento a las formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes? La violencia contra la niñez y adolescencia, sin duda, ha sido recurrente en la historia del Ecuador, por referirnos a nuestro país, obviamente en los demás países también, pero en este caso vamos a referirnos a nuestro país. Y por muchos años, a través de todos los tiempos, quizá, por ejemplo, la violencia sexual y sus otras modalidades han quedado encubiertas en el llamado, entre comillas, secreto de familia, como es el caso de abuso sexual o de violación. Porque para nadie es ajeno que la mayor parte, no digo todas, pero la mayor parte de violencia, abuso sexual o de violación proviene del círculo familiar, proviene del grupo familiar de donde es el niño, niña o adolescente. O también en la justificación de que es, asimismo, entre comillas, un fenómeno cultural, como es el caso de la violencia física. Para nadie es ajeno que incluso a través de memes, por ejemplo, se suele decir en tono, pues en tono chistoso, dice, en nuestros tiempos el mejor psicólogo era este, ¿no es cierto? Y se pone, qué sé yo, una correa o algún implemento con el que nuestros padres solían castigarnos físicamente, ¿verdad? Y claro, dice, ahora el psicólogo es otro, se necesita del psicólogo y todo lo demás. Pues realmente este fenómeno cultural, como se denomina, si bien es cierto, puede tener algún tipo de explicación o buscar algún tipo de explicación. Sin embargo, hoy en día la realidad es que la Constitución ni la ley permite, ¿no es cierto?, la violencia física en contra de la niñez y adolescencia, provenga de quien provenga. Para ello, la Convención sobre los Derechos del Niño y los otros tratados internacionales, así como el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y legislaciones complementarias, instituyen los derechos a la protección, así como la obligación del diseño del sistema de protección. Se establecen para ello metas para la eliminación de violencia, ¿cierto? Ese es el objetivo principal. ¿Cómo eliminamos? Yo creería que eliminar, pues, es un término muy ambicioso, ¿no? Al menos cómo disminuimos drásticamente la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. Pero esos impactos de las metas para la eliminación de la violencia realmente son poco conocidos por la falta de un sistema de monitoreo efectivo. Es decir, se lanzan, pero finalmente no se observan los resultados finales que se ha obtenido de ello. Sin embargo, el balance de las denuncias generadas a partir de la campaña Ecuador no dice más, nos muestra una dura realidad. Los niños y niñas siguen siendo violentados, ya sea física, sexual o psicológicamente, en los hogares, en las comunidades, en las escuelas, en el entorno familiar y en cualquier otro lugar en donde aquello se desarrolla. En conclusión, los esfuerzos han tenido poco éxito o han sido esfuerzos muy incipientes, pues Ecuador no cuenta con una política de protección integral de niños, niñas y adolescentes que incluya un componente de prevención capaz de reducir los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, a pesar de que se cuenta con directrices establecidas, como por ejemplo el artículo 193 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, como las propuestas de política formuladas en las agendas de niñez y adolescencia que fueron aprobadas. Al respecto del Comité de los Derechos del Niño, en observaciones finales sobre los informes del Comité de Derechos del Niño del año 2017, recomendó que el Estado ecuatoriano adopte una política y una estrategia nacionales integrales destinadas específicamente a hacer efectivos los derechos del niño, niña y adolescente de conformidad con la Convención
y sus 2 primeros protocolos facultativos. Además, en su recomendación, el comité destaca situaciones de cómo niños en conflictos armados y venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en pornografía, que estamos hablando ahí obviamente de otros delitos también gravísimos que se cometen en contra de niños, niñas y adolescencia, como el hecho de conflictos armados. Recién el día de hoy escuchaba en las noticias de que en la ciudad de Guayaquil 2 niños de entre 9 y 10 años fueron asesinados por sicarios, únicamente como se denominan en calidad de víctimas colaterales, es decir, por disparar a la casa en donde también estaban los niños, obviamente en contra de una persona adulta, se ha violentado y se ha quitado la vida a estos 2 niños de corta edad, que obviamente da cuenta de la violencia que se ejerce en contra de aquellos. La venta de niños, que ha sido un tema por siempre, pues que ha estado presente en nuestra sociedad, venta de niños que sabemos es para prostitución, para venta de órganos, etc. Y por supuesto la prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía, de los cuales se utilizan las personas mayores, aprovechando de la inocencia que muchas de las veces, sobre todo dependiendo la edad, son los niños, niñas y adolescentes. Pero sin embargo, el comité concluye que esta política debe incluir a todos los niños del Estado parte y todos los aspectos que comprende la Convención. En el informe alternativo a la implementación de la Convención sobre los Derechos de los Niños, la sociedad civil recomienda restituir el Plan Decenal de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, considerando que es un compromiso asumido por el Estado ecuatoriano como parte de la Convención sobre los Derechos de la Niñez y Adolescencia. No hay duda de que el Estado demuestra su preocupación. Así, por ejemplo, debemos destacar en el Plan de Desarrollo Toda una Vida, realizada por Exemplades en el año 2017, en donde se planteó la importancia del ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y el objetivo 1 es garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, incluso desde la concepción. Al reiterar los principios constitucionales en los que se garantiza la protección integral y la protección especial a través del sistema de inclusión y equidad social que debe aplicarse por medio de sistemas especializados. Con los aportes del Pacto por la Niñez y Adolescencia, este plan que nos referimos asegura que es fundamental el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. El Ministerio de Educación, foco reciente de las denuncias de violencia sexual, viene implementando también protocolos de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo, que representa un avance en la defensa de los niños, niñas y adolescentes que sufren violencia. El Ministerio de Educación, sin embargo, no cuenta con una política de prevención de la violencia sexual en la comunidad escolar. Miembros de varios consejos y juntas cantonales que fueron entrevistadas en aquellos informes afirmaron tener dificultades de articulación en el Ministerio de Educación para el desarrollo de las acciones colaborativas. Entonces, todo lo detallado, digamos, nos muestra sin duda alguna la violencia que puede ejercerse desde las instituciones, ¿no es cierto? Y no solamente como el caso de la educación, que sean los propios profesores o servidores de la institución que ejerzan violencia física, psicológica o sexual, sino también por la falta de una planificación, por la falta de políticas adecuadas para proteger los derechos de la niñez y adolescencia. El otro tema, en este mismo sentido introductorio del porqué de la necesidad de las medidas de protección ante la inminente problemática de la violencia en contra de la niñez y adolescencia, son los impactos del abordaje intergeneracional en la política y el Sistema Nacional Descentralizado para la Niñez y Adolescencia.
La experiencia del establecimiento de una política de protección de niños, niñas y adolescentes, un plan de acción y de la conformación del sistema descentralizado de protección integral de la niñez y adolescencia, empieza básicamente a partir de la vigencia de la Constitución ecuatoriana en el año de 1998. Allí pues ya se empieza, digamos, a dar forma a los derechos de la niñez y adolescencia a través de una serie de instrumentos que obviamente han constituido un avance significativo, pero lo que queremos decir es que aún no es suficiente. Años más tarde, de 1998 nos referimos, el Sistema Nacional Descentralizado de la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia fue regulado por el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que entró en vigencia en enero de 2003. Sin duda, en el ámbito estrictamente de reconocer, es obvio que la actual Constitución de 2008, pero yendo un poco más atrás, nuestro actual Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en vigencia desde el año 2003, es un instrumento bastante completo, es un instrumento que defiende mucho los derechos de la niñez y adolescencia, pues en teoría son elementos importantes para la protección de los derechos de la niñez y adolescencia. No obstante, son las otras circunstancias que ya nos hemos referido, la violencia, que también puede ser, por ejemplo, falta de asignación de recursos para dar una total protección, digamos, a estos temas de niñez y adolescencia. Entonces, esta formación ha pasado por cambios sustanciales a través de las diferentes reformas normativas, desde ya la promulgación de la Constitución de la República en el año 2008, que se encuentra en vigencia hasta el momento, que también es otro instrumento que tiene derechos sumamente desarrollados en todos los ámbitos y, claro, también en derechos de la niñez y adolescencia, que ha establecido el sistema de inclusión y equidad social e instituye, por ejemplo, los Consejos Nacionales de Igualdad, el Código Orgánico de Organización Territorial, Descentralización y Autonomía, COTAD, que fue del año 2010, el mismo que dispone la organización del Sistema de Protección Integral y crea los Consejos Cantonales de Protección de Derechos, seguido por la Ley Orgánica de Consejos Nacionales para la Igualdad en 2014, que regula la organización y funcionamiento de estos consejos, ordena la transformación de los consejos cantonales de la niñez y adolescencia en consejos cantonales de protección de derechos y deroga una parte importante del Código de la Niñez y Adolescencia, principalmente del SNP-PINA. Como vemos entonces, realmente en el desarrollo de leyes a través de la Constitución, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, del COTAD y todos los demás que he mencionado, y sobre todo la creación ahora de las juntas cantonales de derechos, que tienen un papel preponderante en el campo administrativo, por ejemplo, para emitir las medidas de protección de ese orden y para tomar varias decisiones, ¿no es cierto?, que finalmente busquen el desarrollo de la niñez y adolescencia. Sin duda ha sido un avance importante. Pero sin duda también que nos falta mucho más para precautelar los derechos de la niñez y adolescencia. Ahora vamos a enfocarnos en lo que implica el interés superior del niño. Para nadie es ajeno que, sobre todo en nuestras sentencias, cuando vamos a resolver cualquier asunto relacionados a derechos de niñez y adolescencia, pues yo creo que todos hacemos constar esta frase en base al interés superior del niño. Pero, ¿qué significa el interés superior del niño? ¿Cómo lo debemos entender, este interés superior del niño?
no debe quedar únicamente en la frase que sirve para nuestras sentencias, o solamente algo que debemos mencionar y que implica que estamos buscando algo, digamos, algo superior en beneficio del niño, superior a los derechos de las demás personas, me refiero. Por ello, entonces, vamos primero a definir qué significa el interés superior del niño. Conceptualmente, es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas el deber de ajustar sus decisiones y acciones. Yo creo que en ello engloba dos cosas principales. La primera, satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de derechos de la niñez y adolescencia, y la imposición a autoridades públicas, privadas, administrativas y judiciales de ajustar sus decisiones y acciones en favor de la niñez y adolescencia. Por ahí, digamos, es el tema del interés superior del niño. La Constitución de la República, que como ya dije hace un momento, es un instrumento muy importante para ello, en el artículo 44 recoge también conceptos importantes al respecto y establece que tanto el Estado cuanto la sociedad y la familia, ¿no es cierto?, que creo que son tres entes muy importantes para precautelar la violencia en contra de la niñez y adolescencia. El Estado, conforme ya nos hemos referido a la introducción hacia el porqué de las medidas cautelares, a través de sus funciones del Estado. La sociedad, ¿no es cierto?, que juega también un papel preponderante en ello, y sobre todo la familia. Lo dice entonces la Constitución, que estas tres instituciones promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Entonces, no debemos entender al interés superior del niño solamente en esta última parte de lo que dice el primer inciso del artículo 44 de la Constitución, que los derechos prevalecerán, los derechos de la niñez y adolescencia, prevalecerán sobre los de las demás personas. Es verdad, es una disposición constitucional y así lo debemos tomar, sobre todo cuando vamos a ponderar derechos, ¿no es cierto? Si ponderamos entre los derechos de una persona mayor de 18 años y entre los derechos de un niño, niño o adolescente, obviamente los derechos de estos últimos deben prevalecer. Pero aquello no es todo, eso no es todo para entender lo que es el interés superior de la niñez y adolescencia. Dice también este mismo artículo que los niños, niños y adolescentes tendrán derecho a un desarrollo integral, entendido como el proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivas, emocionales y culturales con el apoyo de políticas intersectoriales, nacionales y locales. Por su lado, el artículo 45 también nos habla del interés superior del niño, al manifestar que estos gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Toda aquella entonces concepción o todo aquel enunciado que nos hacen los artículos 44 y 45, el artículo 46 nos establece que el Estado debe adoptar, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a niños, niñas y adolescentes. Y claro, como estamos hablando en este caso de medidas de protección, pues para los jueces y juezas debe ser importante este artículo 46 a la hora de emitir, a la hora de dictar las medidas de protección,
teniendo en consideración que el Estado debe adoptar medidas que aseguren a niños, niñas y adolescentes, como las siguientes. La primera, atención a menores de 6 años que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en el marco de protección integral de sus derechos. Obviamente, este inmiscuye más hacia el Poder Ejecutivo a través de los respectivos ministerios de salud, inclusión económica, etc. El 2, la protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Y aquí ya no solamente depende del Ejecutivo, acá ya depende también de las demás funciones del Estado y, por supuesto, depende también de los operadores de justicia, porque este numeral dice además que se prohíbe el trabajo de menores de 15 años y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. Pregunta, obviamente, ¿acaso no vemos a diario en las calles o en cualquier lugar trabajando a niñas, niños y adolescentes menores de 15 años? Y la verdad es que sí. Claro, no digo que dependa aquello de los operadores de justicia, para nada. Esta es una política del Estado, pero los juzgadores, en el momento que tengamos que evitar o que suspender este tipo de actividades, deberíamos hacerlo sin dudar. El Estado también garantiza, o la Constitución más bien determina, que el trabajo de adolescentes será excepcional y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o desarrollo personal. Pero vemos que realmente esto muy poco se cumple en relación a este numeral 2 del artículo 46 de la Constitución. El 3 es atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad. Si ya de por sí el grupo de la niñez y adolescencia, digamos, es un grupo etario que requiere mayor esfuerzo del Estado, de la sociedad, para garantizar sus derechos a que no sean violentados, sin duda, quienes además de ello tengan discapacidad, pues se vuelve mucho más complejo. Y es el Estado quien debe garantizar aquello, sobre todo en el ámbito de la educación y en todo lo demás, en la sociedad. Pues para nadie era desconocido también que hasta hace no mucho tiempo, sobre todo niñas y adolescentes, tenían, por ejemplo, escuelas especiales para su educación, porque consideraban que no podrían educarse de manera conjunta con los demás niños, niñas y adolescentes en las escuelas comunes, escuelas públicas, privadas, etc. Lo cual evidentemente es un error, y a través de la inclusión, poco a poco se ha ido dando, pues, a las personas que tienen discapacidad, sobre todo niñas y adolescentes, le debemos tratar como iguales en todo momento. Y ellos tienen el mismo derecho a la educación y el mismo derecho a acceder a las instituciones educativas, de salud, etcétera, y otros, y no hacer distinción de ninguna naturaleza, ingresando en escuelas especiales para el efecto. Claro, comprendemos que de pronto, dependiendo de la discapacidad, por ejemplo, una discapacidad psíquica, psicológica, va a dificultar de que pueda ir con el aprendizaje normal de las demás personas, o con el aprendizaje que está diseñado en los planes y programas de educación. Sin embargo, pues mucho puede aprender estos niños, niñas y adolescentes de las demás personas, que además se debe buscar que traten con igualdad. Y claro, si decíamos hace un momento que la violencia se ejerce muchas de las veces desde las instituciones de educación, como son escuelas y colegios, mucho más si es en contra de personas con discapacidad, puede acentuarse esta violencia. Y no solamente en contra de personas que tengan discapacidad, sino también en contra de otras personas a través del ahora denominado bullying, ¿no es cierto?, que es esa agresión física y sobre todo psicológica a ciertas personas por determinadas condiciones que hacen que tengan graves problemas
y que es el Estado, a través de las instituciones educativas, Ministerio de Educación, deben propender a dar solución. El 5 es la prevención contra el uso de estupefacientes y psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para la salud. Obviamente, esa es una potestad específicamente del Poder Ejecutivo. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos y todo tipo de enfermedades, de emergencias. Así como el número 7, la protección frente a la influencia de programas o mensajes difundidos a través de cualquier medio que promuevan la violencia, la discriminación racial o de género, las políticas públicas de comunicación, priorizará su educación y el respeto de sus derechos, la imagen, la integridad y los demás específicos de su edad. El 8, la protección y asistencia especiales cuando la progenitora o progenitor o ambos se encuentren privados de libertad. Creo que este es otro de los problemas bastante complicados, bastante graves. Los hijos de los denominados PPL, personas privadas de libertad. Hay muchos de los casos en que los dos progenitores están privados de libertad o a su vez el uno de ellos, al menos, están privados de libertad y eso pues hace que este grupo, estos niños, niñas y adolescentes que están en esas condiciones requieran de asistencia especial por parte del Estado. Y el 9, la protección, cuidado y asistencia especial cuando sufra enfermedades crónicas y degenerativas. Otro aspecto también complicado, grave, sobre todo en la actualidad de cuando las instituciones públicas dedicadas a la salud carecen de suficientes recursos económicos y para nadie es ajena la realidad de que no existe medicinas en cantidades suficientes y menos cuando se trata de enfermedades crónicas o degenerativas. Y eso si se trata de niñez y adolescencia, obviamente los problemas se agravan mucho más. El otro tema es sobre el mismo principio de interés superior del niño, de cuáles son su origen y sus proyecciones. El principio del interés superior del niño no es nuevo y su aparición en el derecho internacional es en el extenso uso que este principio se ha hecho en los sistemas jurídicos nacionales. Entonces, el análisis comparado de la evolución de los derechos de los niños en diferentes sistemas jurídicos nos revela una característica uniforme. El reconocimiento de los derechos de la niñez y adolescencia ha sido un proceso gradual desde una primera etapa en que fueron personas prácticamente ignoradas por el derecho y solamente se protegían jurídicamente las facultades, generalmente muy discrecionales de los padres. Es obvio que hasta antes de la Constitución de 1998 y antes obviamente de la 2008 que tiene más garantías, este grupo etario de la niñez y adolescencia fueron prácticamente ignoradas en el derecho. Pues se realizaban facultades o se entregaban facultades muy discrecionales de los padres y los intereses de los niños constituían un asunto de carácter privado que quedaba fuera de la regulación de los asuntos públicos. Ya posteriormente se observa un aumento en la preocupación por la niñez y adolescencia y se empieza a reconocer que aquellos pueden tener intereses jurídicamente protegidos, protegidos diversos por parte de sus padres. Así es que en Gran Bretaña esta evolución se reflejará en la aplicación del derecho de equidad como la alternativa al derecho consuetudinario que solo consideraba al niño como un instrumento para el uso de sus padres. Cuando los niños eran considerados meros objetos dependientes de sus padres o de la arbitrariedad de la autoridad, el principio fue importante para resaltar la necesidad de reconocer al niño su calidad de persona. Ahora, al menos en el plano normativo, se ha reconocido al niño como un sujeto portador de derechos. El principio debe ser un mecanismo eficaz para oponerse a la amenaza y vulneración de los derechos reconocidos y promover su protección igualitaria.
Es de anotar entonces que conforme lo he venido sosteniendo a lo largo de esta intervención, no debemos desconocer el avance que han tenido los derechos de la niñez y adolescencia, pues este grupo, inicios, digamos, en el siglo pasado, inicio del siglo pasado y durante casi todo aquel, ha avanzado muy poco en los derechos de la niñez y adolescencia. Hoy, obviamente, la legislación a la que nos he referido reconoce esos derechos y promueve una protección igualitaria que creo que es muy importante para buscar solucionar esta problemática. El principio del interés superior del niño como principio garantista, ¿en qué consiste aquello? La Convención de los Derechos del Niño de 1989 es obvio que contiene principios entre los que se destacan, por ejemplo, el de no discriminación, el artículo 2, el de efectividad, el artículo 4, el de autonomía y participación, de los artículos 5 y 12, y el de protección del artículo 3. Estos principios, como nos señala Working, son proposiciones que describen derechos como la igualdad, la protección efectiva, la autonomía, la libertad de expresión, etcétera, cuyo cumplimiento es una exigencia de la justicia. Los principios en el marco de un sistema jurídico basado en reconocimiento de los derechos puede decirse que son derechos que permiten ejercer otros derechos y resolver conflictos entre los derechos igualmente reconocidos. Entendiendo entonces de este modo la idea de los principios, la teoría supone que ellos se imponen a las autoridades, esto es, son obligatorios, especialmente para las autoridades públicas y que van dirigidos precisamente en contra de ellos o hacia ellos. En consecuencia, nada más lejano al sentido de lo que aquí llamamos interés o el principio del interés superior del niño. Creer que el interés superior del niño debe meramente inspirar las decisiones de las autoridades. Pues no. El principio del interés superior del niño lo que dispone es una limitación, una obligación, una prescripción de carácter imperativo hacia las autoridades. Más aún si en este contexto analizamos el artículo 3.1 de la Convención que dice: en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Comprobamos que su formación es paradigmática en cuanto a situarse como límite a la discrecionalidad de las autoridades. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social y las demás instituciones que lo mencionamos, debe atenderse a este principio del interés superior del niño. En conclusión, debemos señalar que la disposición del artículo 3 de la Convención constituye un principio que obliga a todas las autoridades e incluso a las instituciones privadas a estimar el interés superior del niño como una consideración primordial para el ejercicio de sus atribuciones, no porque el interés del niño sea un interés considerado socialmente como valioso o por cualquier otra concepción de bienestar social o la de bondad, sino que, y en la medida que los niños tienen derechos que deben ser respetados, o dicho de otro modo, que los niños tienen derechos a que antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellos que promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen. Entonces, para enlazar en definitiva con lo que se ha venido sosteniendo hace un momento, yo hablaba de la violencia institucional y decía que los jueces y juezas que resolvemos temas de niñez y adolescencia debemos tener muy en cuenta de tomar las decisiones oportunas, adecuadas y eficaces para evitar o suspender la violación de derechos de la niñez y adolescencia. Entonces me pregunto, si por poner un ejemplo hipotético, si yo resuelvo un caso, no sé, de violencia, pues lo resuelvo para un niño, niña o adolescente un año después y no tomé ninguna medida adecuada para evitar, para suspender esa violencia. Y sin embargo, en esa sentencia invoco el principio del interés superior del niño.
obviamente no servirá de absolutamente nada invocar ese interés superior del niño. El interés superior del niño implica que desde el principio debo tomar las acciones necesarias con la finalidad de evitar la vulneración de los derechos o de reparar esa vulneración de derechos que ya se ha dado a la niñez y adolescencia. Entonces, de ahí es que la convención a la que me he referido, pues obliga tanto a las autoridades públicas e incluso privadas, ¿no es cierto?, el respeto a esos derechos de la niñez y adolescencia, y sobre todo si se trata de los operadores de justicia a tomar las decisiones oportunas y adecuadas para evitar esa vulneración de derechos. Yo creo que eso en la primera parte con relación al, a la fundamentación, digamos así, o a la introducción que se realiza del porqué de la necesidad de la existencia de las medidas cautelares para precautelar la vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia, así como este principio tan utilizado por parte de los juzgadores como es el interés superior del niño. Entonces, con ello queda plenamente justificado, en definitiva, la necesidad permanente de la existencia de las medidas cautelares que sirven justamente para precautelar derechos de la niñez y adolescencia. Por eso vamos entonces a entrar a analizar ya qué son las medidas cautelares y primero debemos hacer o buscar un concepto de lo que son estas medidas de protección. Medidas de protección cautelar. Dice el concepto que son medidas precautorias que tienen por objeto la adopción de acciones urgentes de seguridad a favor de niñas, niños, adolescentes, en el caso puntual, para garantizar tanto su seguridad como la de las víctimas indirectas. Pero de manera más concreta, el artículo 215 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia nos determina el concepto de lo que son las medidas de protección y dice que son acciones que adopta la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente en este caso? Recordemos que puede ser de carácter administrativo o judicial. Si es administrativo, podría ser las juntas cantonales de protección de derechos. Y obviamente si es judicial, principalmente porque también lo pueden hacer otras instituciones. Y también, obviamente, los juzgadores, sobre todo, al tratarse de temas de niñez y adolescencia. Pero incluso en otros procesos, los juzgadores podrían tomar medidas con la finalidad de precautelar derechos de la niñez y adolescencia. Continúa diciendo el artículo 215 que estas acciones pueden tomarse mediante resolución judicial o administrativa, como ya lo he explicado, en favor del niño, niña o adolescente, cuando se ha producido o existe el riesgo inminente de que se produzca. También ya lo hemos explicado, ¿cierto? Si se ha producido, servirá para suspender o para detener esa violación que ya existe, ¿no? O cuando existe el riesgo inminente. Yo creo que acá es cuando más, bueno, en ambos casos nos debe preocupar, obviamente, porque si ya existe una violación de derechos de la niñez y adolescencia, debemos tratar de a toda costa hacer que cese esta vulneración de derechos. Y cuando obviamente existe un riesgo inminente de que se produzca una violación, es cuando también debemos poner mucha atención para tomar las medidas necesarias para evitar esa violencia, esa violación de sus derechos, ya sea por acción o por omisión. ¿De parte de quién? Como lo dice el mismo artículo 215. Del Estado, de la sociedad, sus progenitores o responsables o del propio niño o adolescente. En aplicación de las medidas se deben preferir aquellas que protejan y desarrollen los vínculos familiares y comunitarios. Entonces, en conclusión, se debe tomar las medidas, pero debe tenerse en cuenta que estas medidas deben proteger y desarrollar vínculos familiares y comunitarios, ¿no? Ya a medida que entremos a analizar
las medidas de protección, tanto judiciales como administrativas, iremos viendo pues cuáles son aquellas y cuáles son en definitiva o cómo deben tomarse, qué debe evitarse con la finalidad de que se apunte precisamente a ese interés superior del niño. Continúa diciendo que el artículo 215 que las medidas de protección imponen al Estado, sus funcionarios o empleados o cualquier particular, incluidos los progenitores, parientes, personas responsables de su cuidado, maestros, educadores y el propio niño, niña o adolescente, determinadas acciones con el objeto de hacer cesar el acto de amenaza, restituir el derecho que ha sido vulnerado y asegurar el respeto permanente de sus derechos. Vean ustedes entonces que no es solamente el Estado, ¿no es cierto?, quien tiene la obligación de buscar pues, las acciones necesarias tendientes a cesar el acto de amenaza o restituir el derecho que ha sido vulnerado o asegurar el respeto permanente de sus derechos, sino también, obviamente, son los funcionarios, los empleados, cualquier particular, progenitores, parientes, personas responsables de cuidado, maestros, educadores y los propios niños, niñas y adolescentes. Entonces, creo que acá se reitera un poco o se ratifica ese principio del interés superior del niño y determina, pues, la necesidad y en qué consiste las medidas de protección que lo estamos analizando en este momento. Vamos entonces a entrar a hablar sobre la clasificación de las medidas de protección que determina la propia ley que hemos sacado únicamente de lo que establece el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y por supuesto también de la Constitución de la República. La Constitución de la República en el artículo 66, cuando nos habla de los derechos de libertad, dice que se reconoce y se garantiza a las personas. El literal que refiere al presente caso. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. Idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. Un poco literal B del artículo 66 nos ratifica lo que ya hemos mencionado con anterioridad, de que es el Estado quien debe adoptar todas las medidas necesarias, ya sea para prevenir, para eliminar y también para sancionar a toda forma de violencia. De manera especial, y para el caso en análisis, la que se ejerce en contra de niñas, niños y adolescentes. Cuando nos dice que adoptará todas las medidas necesarias, obviamente dentro de ellas pueden, o de hecho, ¿no?, están las medidas de protección de las que estamos hablando a través ya sea de los jueces, juezas, cuando se trata de medida judicial, o a través de las instituciones encargadas del mismo cuando se trata de carácter administrativo. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia también nos ratifica este tema cuando nos habla de la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, que ya también lo hemos referido en momentos anteriores, al mencionar en su artículo 8 que es deber del Estado, la sociedad y la familia dentro de sus respectivos ámbitos adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas. Entonces, yo creo que acá engloba, digamos, de manera amplia lo que tiene que realizar el Estado, la sociedad y la familia para adoptar este tipo de medidas. Pero no solamente medidas, sino las políticas que sean administrativas, económicas, legislativas, sociales y, por supuesto, jurídicas necesarias para la plena vigencia
y el ejercicio efectivo, la garantía, protección y la exigibilidad de la totalidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, hasta ahora, en la clasificación de las medidas, hemos visto que, por supuesto, la Constitución ya nos habla de manera generalizada. El artículo 8 también nos habla de manera generalizada de adoptar medidas. Y ya el artículo 40 nos habla, por ejemplo, de medidas disciplinarias, que podría tener ya una clasificación de las medidas. Obviamente que no solamente hay las medidas de protección, hay varios tipos de medidas a los que se refiere tanto la Constitución como el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Y el artículo 40, al referirse a estas medidas disciplinarias, dice que la práctica docente y la disciplina en los planteles educativos respetarán los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes, excluirán toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y degradante. Estas medidas disciplinarias es específicamente en el ámbito educativo, pero que obviamente la ley nos impone esa obligatoriedad de que las autoridades pertinentes deben adoptar esas medidas que naturalmente sirven para proteger derechos de la niñez y adolescencia. Nos habla también de las medidas de protección contra el maltrato, por ejemplo. Para los casos previstos en este título, nos dice el artículo 79 del mismo Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y sin perjuicio de las medidas generales de protección previstas en este código y más leyes, las autoridades administrativas y judiciales competentes ordenarán una o más de las siguientes medidas. Estas son básicamente las que nos interesan y las que vamos a analizar con más detenimiento ya cuando lleguemos al tema quizá de las medidas de orden administrativo, de orden judicial. Pero sin embargo, nos vamos a referir en este momento cuáles son esas medidas que pueden tomar tanto autoridades administrativas como autoridades judiciales competentes, pudiendo ordenar una o más de estas medidas. ¿Cuáles son? El allanamiento del lugar donde se encuentra el niño, niño o adolescente víctima de la práctica ilícita para su inmediata recuperación. Esta medida solo podrá ser decretada por el juez de la niñez y adolescencia, quien la dispondrá de inmediato y sin formalidad alguna. Entonces, una primera situación, digamos, el allanamiento por obvias razones de orden jurídico, ¿cierto? Es competencia únicamente del juez o jueza que esté en conocimiento de la causa, ordenar el allanamiento del lugar donde se encuentra el niño, niño, adolescente, víctima de la práctica ilícita, sobre todo en temas de recuperación que nos abre el artículo 125 del mismo Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Esta primera de competencia únicamente de jueces de la materia. La dos, que también obviamente es de competencia de jueces y juezas, es sobre todo el acogimiento institucional, pero acá también está la custodia familiar que puede ser dado a nivel administrativo. El 3, la inserción o reinserción del niño, niño o adolescente y su familia en un programa de protección y atención, es otra de las medidas que se podría dar. El 4, la concesión de boletas de auxilio a favor del niño, niño o adolescente en contra de la persona agresora. Creo que es una de las medidas de protección más utilizadas, no solamente en temas de niñez y adolescencia, sino también, por ejemplo, en temas de violencia en contra de la mujer y la familia. El 5 es la amonestación al agresor, que particularmente creo que no tiene ninguna incidencia ni importancia porque puede realizar una amonestación, un llamamiento de atención, no soluciona mayor cosa. El 6, la inserción del agresor en un programa de atención especializada, especialmente, obviamente, de la persona de quien haya agredido y especialmente cuando son del mismo grupo, del grupo familiar, esto es, progenitores, padre, madre, hermanos, etcétera, que deben insertarse en un programa de atención especializada con la finalidad de entender de que la violencia de ninguna naturaleza no es buena para el desarrollo de los niños y adolescentes.
El 7 es la orden de salida del agresor de la vivienda, si su convivencia con la víctima implica un riesgo para la seguridad física, psicológica o sexual de esta última, y el reingreso de la víctima si fuere el caso. Creo que esta es una de las medidas que también se utilizan en muchas de las ocasiones. Se utiliza de manera constante esta orden de salida del agresor de la vivienda, lo cual también es lógico hasta cierto punto, porque si el agresor está viviendo con la víctima, es muy difícil que la violencia cese. El 8 es la prohibición al agresor de acercarse a la víctima o mantener cualquier tipo de contacto con ella, que también es bastante utilizada esta medida en temas de niñez y adolescencia. El 9, la prohibición al agresor de proferir amenazas de forma directa o indirecta contra la víctima o sus parientes. La suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña, que también creo que es una medida bastante interesante como para evitar la violencia a la niñez y adolescencia. Por ejemplo, si se da violencia en el ámbito de la educación, como ya lo hemos referido, lo menos que podría hacer la autoridad pertinente es suspender al agresor en sus tareas o funciones que desempeña, y no que sea el niño quien por miedo, por temor, tenga que a lo mejor abandonar la institución educativa. Pues obviamente tiene que ser el agresor quien debe ser suspendido y no que el niño o niña suspenda clases. El 11 es la suspensión del funcionario de la entidad o establecimiento donde se produjo el maltrato institucional mientras duren las condiciones que justifica la medida. ¿No es cierto? Eso ya lo podrán determinar las autoridades administrativas o judiciales hasta cuándo debe durar esa suspensión del funcionamiento incluso de la entidad o del establecimiento donde se produce el maltrato institucional, ¿no? En este caso, si es un colegio, si es una escuela, si es alguna institución pública en donde se maltrate a la niñez y adolescencia, puede incluso suspenderse su funcionamiento hasta que duren las condiciones que justifican la medida, ¿no? Hasta que se realice algún tipo de análisis, de investigación para tratar de tomar alguna decisión final. El 12, la participación del agresor o del personal de la institución en la que se haya producido el maltrato institucional en talleres, cursos o cualquier modalidad de eventos formativos. Yo creo que esta es una medida muy importante que se puede disponer, pues si en un plantel educativo, si en la familia, si en alguna institución especialmente, ¿no? Donde se ha producido el maltrato institucional, debe obligarse a que el agresor e incluso el personal de esa institución participe en cursos, en talleres o en eventos formativos con la finalidad de evitar a futuro, ¿no? Esas son medidas preventivas, en definitiva, para otros niños o adolescentes que no sufran el mismo tipo de violencia que a lo mejor ya sufrieron otros niños. Y por último, el seguimiento por parte de los equipos de trabajo social para verificar la rectificación de las conductas del maltrato. Considero particularmente que esta medida debe dictarse básicamente en todos los casos. El seguimiento por parte del equipo de trabajo social es muy importante, porque caso contrario, si simplemente se dispone cualquier tipo de medida, pero no sabemos cuáles son los resultados, pues seguramente no va a tener éxito aquellas medidas. Lo importante es conocer qué ha sucedido, ¿no es cierto? ¿Qué ha sucedido con el grupo familiar? ¿Qué ha sucedido con la sociedad? ¿Qué ha sucedido con la institución pública que estaba maltratando a la niña, niño o adolescente? Y así poder tomar las decisiones finales. Entonces será muy importante, en definitiva, realizar el seguimiento para verificar el cumplimiento, sobre todo de las medidas de protección dadas y las decisiones que en torno a ellos se vayan a tomar de manera posterior. En casos de emergencia, dice este mismo artículo, que aporten indicios serios de agresión o amenaza contra la integridad física, psicológica o sexual del niño, niña o adolescente,
o de delito flagrante, las entidades de atención autorizadas podrán ejecutar provisionalmente las medidas de los numerales 2 a la 9, 12 y 13 y ponerlo en conocimiento de la autoridad competente en el plazo máximo de 72 horas para que disponga las medidas definitivas. Claro, en este caso, obviamente, debemos considerar que frente a una amenaza, que frente a una agresión en contra de la niñez y adolescencia, agresión física, psicológica o sexual o delito flagrante, las entidades de atención autorizadas incluso pueden ejecutar provisionalmente las medidas del numeral 2 al 9, 12 y 13. Entonces, creo que esto es importante. Recuerden, ya lo mencionaba, no solamente las juntas cantonales de protección del derecho pueden emitir medidas de protección, sino también entidades de atención autorizadas, ¿no? Que estén al cuidado de los niños, etcétera, pueden tomar cierto tipo de medidas de manera provisional y obviamente luego remitir para que sean las autoridades competentes quien dicten las medidas definitivas o quien dicten las medidas que convengan para el desarrollo, para evitar la violencia en contra de la niñez y adolescencia. Continuando con esta clasificación, yo creo que la más importante es la que hemos dado, la que nos refiere el artículo 79 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, cuando nos habla de las medidas de protección para los casos previstos en este título y que lo hemos determinado cada una de ellas. El artículo 94 nos habla también de las medidas de protección y nos dice que en los casos de infracción a las disposiciones del presente título, los jueces y autoridades administrativas competentes podrán ordenar una o más de las siguientes medidas de protección a favor de las niñas, niños y adolescentes, sin perjuicio de las demás contempladas en este código. Como hemos visto, ya nos hemos referido a varios tipos de medidas. Y el artículo 94 nos establece ya en sí cuáles son las medidas de protección que deben tomar las autoridades administrativas o judiciales, ¿no? Pero sin perjuicio de esas otras medidas. ¿Cuáles son estos? Uno, la orden de separar al niño, niño o adolescente de la actividad laboral. Sí se trata, obviamente, de lo que ya hemos visto también con anterioridad, de una violencia de orden laboral, cuando un niño, niño o adolescente menor de 15 años esté trabajando o esté trabajando en condiciones adversas a lo que determina la ley considerando su edad. Dos, la inserción del niño, niño, adolescente y o su familia en un programa de protección, de ser necesario, dependiendo de las circunstancias, ¿no es cierto?, para establecer el programa de protección adecuado. Y tres, la separación temporal del medio familiar del niño, niña, adolescente o agresor, según sea el caso. Yo creo que esto también es fundamental, esa separación del medio familiar del niño, niña o adolescente, y sobre todo la separación del agresor, según corresponda, ¿no? Se adoptarán en este caso las providencias necesarias para que la aplicación de estas medidas no afecten los derechos y garantías de los niños y niñas y adolescentes, más allá de las restricciones inherentes a cada uno de ellos y para asegurar el sustento diario de la niñez y adolescencia de una manera compatible con su derecho a una vida digna. También el Código de la Niñez y Adolescencia, en esta clasificación que estamos realizando, al referirse a la patria potestad, nos habla de las medidas de protección en el artículo 116, que dice que en la misma resolución que ordene la privación, suspensión o limitación de la patria potestad, el juez dispondrá una o más medidas de protección para el niño, niño o adolescente y sus progenitores, con el objeto de favorecer las circunstancias que justifiquen una posterior restitución de esa potestad. No vamos a entrar en mayores detalles, pero como sabemos, la patria potestad puede ser privada, suspendida o limitada a su padre o madre por las causas que están establecidas en el mismo Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Y lo que nos está diciendo este artículo 116 es que el juez o jueza,
¿no es cierto?, que disponga, que suspenda, que prive o que limite la patria potestad, debe disponer algunas de las medidas de protección, sobre todo encaminadas a una posterior restitución de esa patria potestad. Como sabemos, las medidas de protección y básicamente la mayoría de situaciones en temas de niñez y adolescencia, por ejemplo, una tenencia, una visita, alimentos, etcétera, no son de última instancia ni causan efecto de cosa juzgada, sino que estas son decisiones que son revisables en cualquier momento, como lo son también, en este caso, la patria potestad. Entonces, si se priva de la patria potestad a uno de los progenitores, lo más justo y lo más lógico es que se busque una posterior restitución de esa potestad, ¿no es cierto?, en beneficio de la niñez y adolescencia. Nos habla también la ley de medidas cautelares, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de medidas cautelares para obligados subsidiarios, nos establece este mismo Código Orgánico General de Proceso, cuando nos hablan, por ejemplo, de las medidas cautelares de carácter real, la prohibición de salida del país, las medidas cautelares reales en definitiva, de apremio también en contra de obligados principales. Claro, este no es materia de análisis dentro de las medidas de protección, pero sin embargo son medidas cautelares que se toman en beneficio de la niñez y adolescencia, porque también constituye un tipo de violencia en contra de la niñez y adolescencia. Por ejemplo, no proveerle de una pensión alimenticia para sus más básicas necesidades por parte de algunos de los progenitores. Entonces, ahí los juzgadores tenemos la posibilidad de dictar algunas de esas medidas cautelares, ¿no?, para proteger esos derechos de la niñez y adolescencia. Y por supuesto, buscar evitar en definitiva esa violencia en contra de la niñez y adolescencia. El artículo 217 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, para complementar esta clasificación a la que nos hemos venido refiriendo, ya vimos que son las medidas de protección, que pueden ser también las medidas cautelares o las medidas en otros ámbitos. Pero básicamente el tema que a nosotros nos interesa es la enumeración de las medidas de protección que nos da el artículo 217 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, cuando nos dice que las medidas de protección son administrativas y judiciales, ¿cierto? Y que son medidas judiciales el acogimiento familiar, el acogimiento institucional y la adopción, y que son medidas administrativas, las que ya lo hemos mencionado y las que seguramente, llegado el momento, volveremos a analizar quizá con un poco más de detenimiento en el tema. Bien, continuando con el análisis de las medidas cautelares, tenemos que el artículo 323 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia nos habla de cuál es el objeto de estas medidas cautelares y dice que tienen por objeto asegurar la inmediación. Bueno, esto en tema de medidas cautelares, ¿no? Estamos hablando de medidas cautelares dentro de la clasificación a la que nos hemos referido. Y hay otro tipo de medidas cautelares, por ejemplo, para adolescentes en conflicto con la ley penal, que se pueden dictar medidas cautelares para garantizar o asegurar la inmediación del adolescente con el proceso y una eventual responsabilidad civil o de sus representantes. En este caso, también pueden haber medidas cautelares de orden personal y obviamente pueden haber medidas cautelares de privación de libertad, que lo determina este mismo Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, estableciendo incluso motivos de aprehensión para estos casos o las medidas cautelares de orden patrimonial que establece el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, cuando nos invita obviamente a reflexionar sobre el tema de las medidas cautelares. Entonces, yo creo que los dos grandes grupos de medidas que pueden adoptar los juzgadores
en beneficio de la niñez y adolescencia son tanto las medidas de protección cuanto las medidas cautelares. Medidas de protección que obviamente ya lo hemos definido, ya lo hemos realizado una introducción, ya lo hemos justificado la necesidad de la cual deviene el hecho de que se implemente estas medidas de protección que son de suma importancia para buscar precautelar los derechos de la niñez y adolescencia y sobre todo de que se busque, ¿no? De que se busque eliminar o cesar la violencia en contra de la niñez y adolescencia. Pero también lo son un aspecto muy importante las medidas cautelares, como ya lo hemos visto. Y las medidas cautelares, pues el Código de la Orgánico de la Niñez y Adolescencia hace una amplia explicación desde el artículo 323 del mismo Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, de cuáles son estas medidas cautelares que se debe aplicar en contra de adolescentes que están en conflicto con la ley penal o también llamado adolescentes infractores. ¿Por qué nos queremos referir brevemente a este tema de los adolescentes infractores? Porque este también es un problema sin duda que tiene una incidencia negativa en la sociedad y que trae en definitiva graves consecuencias por algunas razones. Primero, porque como en la mayoría de los casos, en los delitos que hemos mencionado anteriormente, por ejemplo, en prostitución infantil o en trabajo de niños, niñas y adolescentes, o la intervención en conflictos armados, ¿quiénes son los que arrastran a la niñez y adolescencia a este ámbito? Por supuesto, son las personas mayores, son las personas que ya no tienen esta característica de ser niño, niña y adolescente, y utilizan a estas personas para cometer en su contra los delitos. Pero también en el tema de adolescentes infractores, se ha visto en muchos de los casos que son las personas mayores quienes utilizan a los adolescentes y muchas de las veces a los niños. Recuerden ustedes que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, los niños y niñas son inimputables, es decir, no tienen ninguna responsabilidad. Pero los adolescentes tienen, obviamente, responsabilidad dependiendo el tipo de delito que haya cometido y pueden incluso ser privados de su libertad, conforme lo determina el mismo Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, con el establecimiento de medidas socioeducativas, ¿no es cierto? No es una prisión en sí, no es una pena, sino es una medida socioeducativa, pero que al final es una privación de libertad. Y en muchos de los casos, por ejemplo, en robos, en secuestros, etcétera, quienes, o en tráfico de drogas, que es lo más común, quienes utilizan a los adolescentes para el cometimiento de estos delitos son las personas mayores. ¿Y por qué utilizan a los adolescentes? Porque obviamente ellos tienen derechos especiales, tienen penas privativas o más bien dicho, en este caso, medidas que privan de su libertad mucho más cortas, ¿no? El máximo tiempo que un adolescente puede estar privado de su libertad por el delito más grave es de 8 años. Entonces, de esta manera, utilizan a adolescentes para el cometimiento del delito, ya que en personas mayores el delito sería mucho más grave. Entonces, la ley nunca puede, o el Estado, la sociedad, la familia, nunca puede dejar de lado a los adolescentes que tengan conflictos con la ley penal o a los adolescentes infractores que hayan cometido algún tipo de delito. Y por ende, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia hace una consideración especial en todos los casos, tanto para las medidas cautelares cuanto para las medidas socioeducativas que deben dictarse finalmente al emitir una sentencia. Entonces, de ahí es que las medidas cautelares
que se dictan pueden ser de orden personal, como ya se dijo, que es, por ejemplo, la permanencia del adolescente en su propio domicilio con vigilancia que el juez así lo disponga, o la obligación de someterse al cuidado de una persona o entidad de atención que informarán regularmente al juez sobre la conducta del adolescente, o la obligación de presentarse ante el juez con la periodicidad que éste ordene, así como la prohibición de ausentarse del país o de la localidad que lo señale el juez o juez, así como la prohibición de concurrir a lugares o reuniones que lo determine el juez o jueza, la prohibición de comunicarse con determinadas personas que el juez señale, siempre que ello no afecte su derecho al medio familiar y a una adecuada defensa, y la privación de libertad en los casos excepcionales que se señala en esta misma ley. Como en todos los casos, en el Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, contempla la privación de libertad, la prisión preventiva, que debe ser de última ratio, que debe ser la medida que se dicta en el último de los casos. De la misma forma, para el caso de la niñez y adolescencia, ¿no? Y sobre todo en estos casos de medidas cautelares de orden personal, pues la privación de libertad debe ser excepcional y debe plantearse únicamente cuando sea absolutamente necesario y no en cualquier caso, teniendo sobre todo en consideración que deben protegerse y precautelarse los derechos también de la niñez y adolescencia que está en conflictos con la ley penal. Ahora bien, ahí también existe un tema que digamos es bastante conflictivo cuando tanto el agresor como la víctima son adolescentes, ¿no? Debería tener mayor ponderación, digamos, el derecho de la víctima, sobre todo, por ejemplo, en delitos sexuales, pero se debe tener también en cuenta los derechos del agresor, del adolescente en conflicto con la ley penal, para tomar las medidas por parte de las juezas o jueces en los casos que amerite y obviamente en los casos que sean necesarios para sancionar incluso al agresor. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para dictar una medida cautelar de privación de libertad en el caso de los adolescentes infractores o adolescentes en conflicto con la ley penal? Como lo dijimos ya, para asegurar la inmediación del adolescente en el proceso, podrá procederse a su detención o internamiento preventivo con apego a las siguientes reglas. La primera, la detención solo procede en el caso de los artículos 328 y 329 por orden escrita y motivada del juez competente, ¿no es cierto? Salvo el caso de delito flagrante, en donde obviamente puede realizarse una detención. Dos, los adolescentes privados de libertad serán conducidos a centros de internamiento de adolescentes infractores que garanticen su seguridad, bienestar y rehabilitación. Entonces, esto también creo que es importante señalar, de que deben ser trasladados o conducidos a centros de internamiento de adolescentes y no a los centros de privación de libertad ordinarios o para mayores de edad. Se prohíbe cualquier forma de incomunicación de un adolescente privado de libertad. Creo que esto no aplica solamente para adolescentes, sino también aplican para todas las personas. La Constitución de la República garantiza también ese derecho a no ser incomunicado. Ninguna persona constituir un derecho, en definitiva, un derecho constitucional. El otro tema es que en todo caso de privación de libertad se deberá verificar la edad del afectado y en caso de duda se aplicará la presunción del artículo 5 y someterá a las disposiciones de este código hasta que dicha presunción se destruya conforme a derecho. ¿Cuál es esa presunción que determina el artículo 5 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia? Que si, por ejemplo, se va a privar de libertad a una persona y éste dice que es niño, hasta que obviamente no se pruebe lo contrario, es decir, que es un adolescente, se deberá entender pues que
que no tiene ninguna responsabilidad y así tratar. Entonces, cuando haya la duda entre si es niño o adolescente, se presumirá que es niño. Y cuando haya la duda de si es entre adolescente o mayor de edad, se presumirá que es adolescente. Esto, obviamente, hasta cuando esa presunción se destruya conforme a derecho. Bien, esa entonces ha sido ya la clasificación que hemos realizado en torno a las medidas de orden general que determina tanto la Constitución cuanto el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en favor de este grupo de personas que tienen, que tienen derechos especiales por sobre las demás personas y que nos han servido sobre todo para establecer la existencia de las medidas de protección, que es a lo que nosotros nos vamos a dedicar también en estos próximos 2 días, a hablar de las medidas de protección judicial y de las medidas de protección de orden administrativo. Para, en definitiva, ver la importancia y sobre todo cuál es el trámite, cuáles son la forma de sustanciación, ¿no?, de las medidas, sobre todo de protección judicial. Recuerden que en las medidas de protección judicial están el acogimiento familiar, el acogimiento institucional y la adopción, que lo analizaremos a cada uno de ellos de manera pormenorizada para verificar cuáles son los requisitos, cuál es el trámite, cuál debe ser el tiempo, en definitiva, de solución y sobre todo de verificar cuál es el trámite que debe darse a una medida de protección administrativa tomada por jueces, por ejemplo, jueces y juezas. Sabemos que en el ámbito administrativo no hay mayor inconveniente, ya cuando analicemos ese tema, veremos que las juntas cantonales, por ejemplo, tienen ya definido el mismo Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y demás instrumentos como leyes y todo lo demás, de cuál es el trámite que se da para tomar las medidas de protección, que existe una audiencia, que existe un término de prueba, etc. Pero en el caso de las medidas de protección administrativa dictadas por autoridades judiciales, es decir, por juezas y jueces, no está plenamente determinado cuál es el trámite que debe darse. Y ahí al respecto existía, por ejemplo, algunas opiniones, algunos criterios que me imagino ahora están ya definidos. Ahí será importante la participación de las juezas y jueces de primera instancia que toman estas decisiones para ver cuál es el trámite que se da. Se discutía de que puede ser un trámite voluntario y que si luego se opone, por supuesto, el agresor o la persona en contra de quien se va a dictar la medida, podría convertirse en sumario, pero se dice también que directamente debe ser un procedimiento sumario porque necesariamente va a producirse, digamos, una oposición por parte o en contra de quien va a dictar la medida respectiva. Eso entonces será ya motivo de análisis más detallado y delimitado dentro de las próximas intervenciones, sobre todo el día de mañana, que trataremos las medidas de protección de orden judicial. Bien, hasta ahora, no sé si alguien tenga alguna intervención, alguna pregunta, para dar paso, compañera. Sí, doctor. Tenemos levantada la mano del doctor Juan Rúa. Por favor, habilite su audio. Buenas tardes. Sí, se le escucha. Buenas tardes, doctor Carlos Cabrera. Me permito presentar. Soy Juan Pablo Rúa, juez de la Unidad Judicial Norte 1 de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil. Quiero empezar, doctor, felicitándolo por su amplio conocimiento y sobre todo la manera como ha dirigido este tema, que es muy interesante para nosotros los operadores de justicia, que son de las medidas de protección a los niños, niñas y adolescentes y el interés superior de los niños. Si bien es cierto, doctor, usted ha abarcado el tema de una manera muy amplia y explicativa, pero tengo 2 tipos de interrogantes de orden personal en la cual le voy a detallar lo siguiente.
Todos sabemos, los operadores de justicia, que nosotros estamos facultados para hacer prevalecer los derechos y obligaciones de las personas y sobre todo para garantizar la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y el debido proceso. Eso se encuentra recogido en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales. Ahora bien, dentro del tema específico en el cual estamos tratando estas medidas de protección para los niños, niñas y adolescentes, no tenemos que olvidar que los niños, niñas y adolescentes se encuentran considerados dentro de los grupos vulnerables. Es decir, tal como lo determina el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador. Pero partiendo sobre ese principio y sobre todo siguiendo ese orden de idea, doctor, y en su línea de pensamiento, en la cual ha explicado muy bien de qué se trata el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que se encuentra recogido en la Constitución. Usted se ha referido muy bien, lo ha desarrollado en los artículos 44, 45 y 46 de la Constitución. Así más bien se ha referido a lo que indica los artículos 11 y 14 del Código de la Niñez y Adolescencia. Dentro de este orden de ideas, doctor, discúlpeme que sea un poquito amplio, pero quiero llegar a la conclusión y hacerle la pregunta de la siguiente manera. Usted se ha referido en cuanto a las medidas de protección, es decir, a lo que determina el artículo 73 del Código de la Niñez y Adolescencia, en la cual enmarca el primer numeral que trata sobre el allanamiento de los niños ni adolescentes. Mi pregunta es, como autoridades, como operador de justicia de primer nivel, hay algunas veces que las madres de familia piden como medidas de protección un acto urgente, por ejemplo, la recuperación del niño, niña, adolescente que lo tiene el padre. Y esa recuperación, ella dentro de su solicitud y o demanda, pide las medidas de protección con el allanamiento. Hay a veces que nosotros los operadores de justicia damos cumplimiento a lo que determina el artículo 125 del Código de la Niñez y Adolescencia, precautelando ese principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Pero acá en Guayas se dio un caso que una compañera dio unas medidas de protección de recuperación de los niños, niñas y adolescentes con el allanamiento. A la compañera en la cual hago referencia, y discúlpeme, no es de orden personal, sino para que usted, como juez superior y juez provincial, nos dé los detalles correspondientes y su manera de explicar el tema y sobre todo su manera particular y de orden personal. ¿Qué podemos hacer frente a esa recuperación de ese niño, niña, adolescente, nosotros como operadores de justicia con el allanamiento? Pero esa orden de allanamiento, luego la parte demandada, es decir, el padre apeló a esa decisión judicial, ojo, esa orden judicial, y a la compañera le solicitaron el error inexcusable. Y llegaron los jueces de sala, declararon el error inexcusable de la jueza, por cuanto ellos manifiestan que se tomó atribuciones que no le competía, es decir, el artículo 125 del Código de la Niñez y Adolescencia. Quiero escuchar su posición, doctor, para que nos desluce y qué podemos hacer como operadores de justicia frente a ese acto urgente sobre medida de protección. Otro interrogante, doctor, discúlpeme que sea tan extenso. Usted trató un tema muy especial que es ahorita que estamos en boga sobre el interés superior de esos niños que han cometido delito con la ley penal, es decir, los adolescentes infractores. Como operadores de justicia, ¿qué podemos hacer frente a esa justicia restaurativa que desean los adolescentes infractores en conflicto con la ley penal? Le hago estas dos interrogantes porque sí quisiera saber su exposición, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Realmente un gusto poder escuchar su intervención, su aporte también de opinión, en este caso en relación a los temas tratados. Bien, yo creo que
Me referí desde el inicio, obviamente, la necesidad de que los juzgadores tomemos las decisiones y medidas adecuadas, eficaces y oportunas. Me voy a referir frente a su primera pregunta a la medida adecuada. Para eso debemos utilizar, obviamente, el principio de proporcionalidad, ¿no es cierto? Si bien es cierto, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia contempla el allanamiento como una medida de protección para casos específicos, estos obviamente deben estar dados en base a esa necesidad, a esa proporcionalidad de emitir ese allanamiento. El caso en concreto que usted me está poniendo en evidencia o como ejemplo, por ejemplo, si me piden una recuperación de un niño, niña o adolescente que está en poder de uno de sus progenitores, no soy yo quien para decir, pero dependiendo el caso y casi seguramente no es necesario un allanamiento. ¿Por qué? Porque está con uno de sus progenitores. Probablemente no será necesario ni siquiera aplicar el artículo 125, es decir, para ordenar la inmediata devolución al niño con la utilización de la fuerza pública. Porque, por la misma razón, porque está en poder de uno de sus progenitores. ¿En qué casos yo utilizaría el allanamiento? Por ejemplo, me denuncian que el niño desapareció y que probablemente está en una casa X, que a lo mejor es de un secuestrador. Es obvio que ahí amerita de manera inmediata el allanamiento de ese domicilio. Entonces, obviamente no se puede abusar, ¿no es cierto?, de este derecho para simplemente por cualquier situación que alguien me pida ya otorgarle un allanamiento de ese lugar porque podría violentar derechos. Claro, no comparto mucho la idea de que el tribunal haya calificado como un error inexcusable, porque sin embargo esta es una medida que está dentro de la ley, es decir, la jueza o juez que dictó el allanamiento no se ha inventado la existencia de un allanamiento, está contemplado, lo dimos a conocer, lo leímos dentro del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y todos lo conocemos su existencia, pero, insisto, acá habrá que ver sobre todo la proporcionalidad para ver si procede o no un allanamiento y quiero insistir en esto. Si el niño está en poder de sus progenitores, casi 100% seguro que no procede, salvo en ciertos casos ya la casuística de cada uno de esos es diferente, que ese padre, que no sé, el niño sea recién nacido, que el padre sea un ebrio, cosas como esas, ¿no? Que amerite específicamente un allanamiento para precautelar la integridad física, incluso la vida de la niñez y adolescencia. Pero sobre todo en temas de secuestro, de prostitución infantil, y de otros delitos graves en contra de la niñez y adolescencia, es obvio que debería utilizarse este allanamiento para propender a una recuperación del niño para precautelar su vida y su salud. Y en relación al segundo tema, sobre adolescentes infractores, realmente no es el tema a tratar acá, nada más se lo hizo por conocer, digamos, cuáles son las medidas cautelares que pueden dictarse en ese caso y lo que se pretende es dar a conocer en definitiva que las medidas cautelares que se dictan en contra de adolescentes también debe tomarse, por así llamarlo, con pinzas. Pero de todas maneras, usted bien se ha referido a la justicia restaurativa, ahora es en este momento una alternativa absolutamente válida, aunque nuestro Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia no lo contempla de manera directa y específica como tal. Sin embargo, creo que la justicia restaurativa, que es a través o como medio, digamos, de solución alternativa de conflictos, es absolutamente válida dentro del tema de adolescentes infractores para su aplicación, obviamente teniendo en cuenta, de acuerdo al delito que se haya cometido, ¿no? Que no sean delitos graves y atroces. No sé si quedó claro con eso, le agradezco su participación, doctor, y damos paso a la siguiente pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a habilitar el micrófono de la doctora Sandra Córdoba. Doctora, ¿puede habilitar su audio? Parece que tiene algún problema con el audio.
Sí, bueno, si no existe más intervenciones, no sé, parece que existe una última ya para despedir el día Sí, de hoy. doctor. Vamos a habilitar el micrófono del doctor Luis Labre. Eh, Gracias, buenas tardes, doctor Carlos. Eh, ¿Podría decirse que se está haciendo una analogía entre recuperación, porque le estoy escuchando como que es recuperación lo mismo que a retención indebida, ¿es así? A ver, la recuperación puede darse por una retención indebida, sí, pero la recuperación también puede darse por varias otras causas. Es decir, la retención sería una causa de la recuperación, pero no la única. Podrían haber, obviamente, otras causas más para pedir la recuperación. Claro, porque el artículo 121 del CONA refiere a la recuperación del niño y el artículo 125 refiere a lo que se está tratando, a la retención indebida. Y por eso era mi pregunta, doctor. Ah, sí, sí, claro. Estamos en lo correcto. La retención indebida, generalmente el artículo 125, se utiliza básicamente retención indebida, más se usa de los mismos padres, ¿no? Es el padre, por ejemplo, el que llevó a su hijo que tenía derecho a visitas por un día y no lo devuelve. Entonces, constituye una retención indebida, o se podría aplicar una retención indebida de carácter internacional, ya en el tema de tratados internacionales, cuando un hijo se va a otro país con un progenitor y obviamente el permiso de salida del país da un tiempo determinado en que debe regresar, y si no lo hace, a partir de ahí será ya una retención indebida que podría aplicarse este artículo, digamos, para el caso de niños de otros países que estén dentro del Ecuador y así por el estilo. El artículo 125, pero obviamente los demás artículos o la legislación, en este caso, podría hablarse cuando hablamos de medida de protección con allanamiento. Obviamente estamos en casos ya del cometimiento también de delitos que deben investigarse. Gracias, doctor. Bien, muchas gracias. Entonces, de mi parte, quisiera agradecer a todas y todos por haber prestado atención a este tan importante tema. Agradecer nuevamente a la Escuela de la Función Judicial. Ha sido un gusto. Buenas tardes de mi parte a todos. Cristina, le doy paso a usted. Muchas gracias, doctor. Agradecemos por su colaboración y a todos nuestros participantes les informamos que el día de mañana podrán conectarse a este curso con los mismos datos que ingresaron a esta sala Zoom. Igual enviaremos a sus correos electrónicos nuevamente la información para que puedan ingresar el día de mañana. Gracias por su participación y que tengan una buena tarde.